Bueno, qué bueno es estar con ustedes aquí hoy. Son días muy especiales estar en este lugar. A ustedes les encanta, a mí me da temor, es tan grande que parece aquí. Pero son días muy interesantes para nuestra iglesia también. La iglesia misma está cambiando en su visión de qué es y qué debe estar haciendo la iglesia. Y yo espero que a ustedes también les están cambiando poco a poco su comprensión de lo que es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Mi comprensión se ha ido cambiando desde que era más joven a lo que tengo ahora. Y yo quisiera empezar esta tarde compartiendo con ustedes algo de mi propio testimonio de cómo yo he llegado a donde estoy ahora con la idea de cómo la iglesia debe funcionar. Yo soy pastor hijo de un pastor, y desde las 2 semanas de nacido me jalaban a la iglesia todos los domingos. Y a los 8 años, yo en un campamento para jóvenes, para niños digo, hice una declaración de mi fe en Cristo, porque todos mis amigos lo estaban haciendo, entonces ni modo que yo me quedaba por fuera, ¿no? Así que yo pasé también al frente del tabernáculo para recibir a Cristo. Mis padres me dicen que a los 9 años di testimonio de que Dios me estaba llamando a ser pastor o predicador, pero yo no me acuerdo nada de eso. Lo cierto es que a los 14 años prediqué mi primer sermón. Raro, ¿no? Y la iglesia dio su apoyo a que siguiera predicando. A los 16 años, una iglesia me llamó a ser pastor de su misión en una parte muy rural del estado de Oklahoma, y me ordenaron. Esa pequeña congregación consistía en una sola familia de apellido, a ver si me acuerdo, Moody. Y no había templo. Nos congregamos en la cabaña de troncos que el mismo abuelo había construido. Y todos los domingos, los niños, los nietos, venían caminando hacia la iglesia con sus Biblias debajo de su brazo. Y cuando digo Biblias, eran bibliotas, tamaño de púlpito así, cada uno. No sé ni dónde ni cuándo les consiguieron esas Biblias, pero ahí venían. Y además de eso, cada niño llevaba en su puño un ajo fresco entero para durante el servicio. Así que ustedes pueden imaginarse cómo olía esa cabaña. Bueno, yo empecé mi ministerio en octubre. Ya para noviembre hacía frío. Y la calefacción de esa cabaña era una de esas estufas de hierro, como pot-bellied, como decimos en inglés. Y tenía era un chimenea, pero redondo, que salía de la estufa para dejarse escapar el humo, y tenía un regulador ahí. Abierto, más calor daba, menos cerrado, menos abierto, menos calor, pero también dejaba escapar el humo. Pues a esos monos de nietos les encantaba cerrar este regulador
para que la cabaña se llenara de humo y yo tuviera que dejar de predicar en lo que se ventilaba la cabaña. Bueno, pero la cosa más interesante es que el lugar donde me ponían para predicar era precisamente junto a esa estufa que se ponía rojo, rojo, rojo del calor. Y cada domingo yo terminaba con la espalda asada. Yo creo que si hubiéramos estado en México, la familia Moody hubiera comido tacos al pastor todos los domingos. Porque así era. Bueno, tengo que confesarles algo. A los 19 años, en el primer año en la universidad, yo me di cuenta de que lo único que yo tenía era la religión de mi papá y no una relación con Dios. Y que todos estos años yo ni siquiera era cristiano. Imagínense un pastor que no era cristiano. Mi concepto de ser cristiano se reducía más o menos a ser un buen chico y asistir a los cultos los domingos. De hecho, justo antes de ser llamado como pastor de esa pequeña congregación, yo recibí la última medalla de 9 medallas diciendo que yo no había faltado ni una sola vez. Ahí está la prueba. ¿No sale? Sí, ahí está. 1 cada año me daban. Pero para mí, esto era mi orgullo. Eso era prueba de que yo era un buen cristiano. Pero pocos meses después de entregar mi vida a Cristo a los 19 años, asistí a un retiro en que uno de los oradores dijo lo siguiente: todo crecimiento espiritual viene como resultado de un mejor y más profundo conocimiento de la persona y la obra de Jesucristo. Y eso fue un concepto totalmente nuevo para mí, porque yo pensaba que el crecimiento espiritual venía por simplemente ser un buen chico y asistir a los servicios los domingos. Pero con la ayuda del joven que me ayudó a entender el Evangelio, yo empecé a entender lo que la Biblia dice en cuanto a cómo cómo debe ser la iglesia y cómo debe funcionar. Yo quiero ver con ustedes algunos de los versículos de lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a la iglesia. Y vamos a empezar con Efesios capítulo 4, de los versículos 11 al 13. Porque ahí el apóstol Pablo empieza a poner la base de cómo una iglesia funciona y cómo la iglesia crece, no numéricamente, sino espiritualmente. Dice en el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí Pablo nos está dando una lista de los líderes que Él ha entregado a la iglesia. Y ahora nos va a explicar el trabajo de estos líderes. Dice versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Los líderes, los pastores, tienen el propósito, el trabajo de capacitar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios haga las siguientes 2 cosas. Para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La versión de Reina Valera traduce esa frase como para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los miembros de la iglesia, no los pastores, los miembros son los que hacen la obra del ministerio, la obra de edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.
¿Saben ustedes por qué nuestros pastores tienen que trabajar tanto? Raudel y Juan, porque nosotros no estamos haciendo lo que nos toca a nosotros. Ahora, eso no significa que los pastores no nos edifican, porque sí, cuando ellos comparten la palabra de Dios, cuando ellos nos capacitan, ellos nos están edificando. Pero significa que el trabajo pesado, el trabajo de día a día de edificar el cuerpo de Cristo, nos toca a nosotros. Versículo 16. Sí. Por su acción. Ahora, ¿a qué se significa esa palabra? Por su acción. El versículo 15 nos dice que de quién está hablando es Cristo. Es decir, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece. Porque en última instancia, todo crecimiento lo causa Dios, pero los instrumentos, los medios que Él usa, son los miembros de la iglesia. Y por eso dice, todo el cuerpo crece y se edifica. Fíjense en la se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de ¿quién? De cada miembro. Ahora, el versículo 7 de ese capítulo anterior, los que leímos ahora, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Es decir, Cristo le ha dado a cada miembro de la iglesia algunos dones o capacidades para que los miembros los usemos para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, no tenemos tiempo para que hablemos de todo eso, de los dones espirituales. Eso les va a tocar a Raudel y a Juan en su capacidad de pastores. Pero yo sí quiero mostrarles cómo, cuándo y dónde nosotros los miembros edificamos el cuerpo de Cristo. Yo no empecé a entender esto hasta suspender mis estudios universitarios y mudarme a Dallas, Texas. Mira, mi nuevo nacimiento había cambiado totalmente mi vida y mi concepto, mis creencias sobre qué significaba ser hijo de Dios y cómo funciona la iglesia. Toda mi base se había derrumbado cuando yo entregué mi vida a Cristo. Y yo estaba estudiando de tiempo completo y trabajando 40 horas a la semana, de 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y simplemente no me daba tiempo para rehacer toda mi vida. Así que yo renuncié a mi trabajo, me retiré de la universidad y me mudé a Dallas, Texas para vivir con una pareja cristiana. Wally era un ingeniero electrónico que trabajaba en un proyecto espacial de telemetría. Apenas estaba empezando todo eso del espacio en esos días. Él y su esposa Chloe tenían una visión de discipular a jóvenes. Y durante 2 años éramos 2 o 3 a veces jóvenes que vivíamos con ellos y ellos nos discipulaban. Además de nuestra casa, había otras 2 casas que también estaban haciendo lo mismo. Y los viernes todos nosotros nos reuníamos para estudiar la Biblia junto con un apartamento de solteros y un apartamento de solteras. En ese tiempo de estudio, los hombres por un lado y las mujeres por otro, cada uno de nosotros durante una semana estudiamos un capítulo. Y nos reuníamos los viernes para compartir lo que Dios nos había estado diciendo a través de nuestro estudio de la Biblia. Mira, ahí es donde yo empecé a entender
cómo debe ser la iglesia. Ese grupo no era parte de una iglesia, eran solamente familias que tenían esa visión. Pero ahí yo empecé a experimentar lo que era un grupo que comparte la vida cristiana y se edificaban unos a otros. Ahora, con esa experiencia en Dallas, con Wally y Chloe y el grupo de jóvenes, yo empecé a experimentar la riqueza y la maravilla, realmente maravilla, de vivir una vida de comunidad con otros cristianos. Adelantamos unos años en mi historia y en nuestros 28 años de trabajar con estudiantes en la República Dominicana, México y Costa Rica, Wilma y yo sí usábamos grupos pequeños, pero realmente hubo poco de lo que yo llamo el ministerio de unos a otros. Había discusión, pero había poco de preocupémonos unos por otros, o sírvanse unos a otros, o exhórtense unos a otros. Wilma y yo, durante el tiempo que estuvimos trabajando en México con estudiantes en la UNAM, sembramos una iglesia en el edificio del centro estudiantil, porque la Constitución de México exigía que en cualquier edificio donde se hacía actividades religiosas tenía que haber una iglesia. Entonces empezamos uno ahí. Algunos de los estudiantes con quienes estábamos trabajando en la obra estudiantil se unieron a esa iglesia. Y después de varios meses, la mamá de uno de esos estudiantes también se unió a la iglesia. Ella había sido líder en varias iglesias en su vida, pero decidió unirse con nosotros. Después de como casi un año en la iglesia, yo me di cuenta un día que ella estaba sentada ahí en la congregación. Me di cuenta que parecía como preocupada o molesta o algo así. Y después del servicio le pregunté, hermana, ¿qué es lo que te pasa? Y ella me lanzó un torrente de quejas. Yo he estado en esa iglesia casi un año y ustedes no me han dado ningún puesto de servicio. Yo he sido maestro de la escuela dominical, superintendente de la escuela dominical, presidente de la Unión Femenil y me mencionó un montón de otras cosas. Y ustedes nunca me han dado un puesto de servicio. Y yo le dije, pero María, tú tienes el puesto más importante de la iglesia. Usted tiene el ministerio de edificar el cuerpo de Cristo. Cristo te ha llamado a ser discípulos. Ella me dijo unas cuantas palabras entre dientes y se marchó no muy feliz. El otro domingo regresó y pidió hablar conmigo y me dijo, pastor, tengo que pedirte perdón, porque yo sí he enseñado mucho, yo sí he administrado diferentes cosas en la iglesia, pero en esta semana yo me he dado cuenta que yo nunca he edificado a nadie. Y yo sí quisiera hacer discípulos. Mari llegó a ser una de las mejores ministros en evangelizar y discipular a mujeres y a familias enteras. Adelantamos un poco más, pocos años más, cuando Wilma y yo nos mudamos a Durham desde Costa Rica en el año 2007. No existía examen en español, pero nosotros estábamos congregándonos con la congregación en inglés y yo empecé a notar uno que otro estudiante universitario latinoamericano. Invité a uno, él empezó a invitar a sus amigos y ellos invitaron a sus amigos y pronto teníamos un grupo de estudio bíblico. La tercera parte durante 2 años de esos eran no creyentes.
Yo nunca en mi vida había visto no creyentes con tanto interés en estudiar la Biblia. Con el tiempo, poco a poco, algunos de esos no creyentes empezaron a entregar su vida a Cristo, se bautizaban, se casaban, y algunos de ellos ahora son líderes aquí en Examen en Español. Después, yo creo que me di cuenta que seguramente o posiblemente lo que les atraía no era tanto el interés en estudiar la Biblia, sino eran jóvenes cuyas familias estaban todavía en sus países de donde habían salido y ellos se sentían solos. Y encontraron en ese grupo un sentido de familia. Ellos fueron aceptados, incluidos, involucrados. También puede ser que por las botanas y las cosas que servíamos después les gustaba venir, pero en esto ellos empezaron a experimentar lo que era vivir la vida juntos con un grupo de cristianos. Y eso les iba cambiando su vida. Y como yo dije, algunos de esos hoy en día son líderes aquí. Ahora, Summit Church misma, la parte en inglés, también ha pasado por varias etapas de entender cuál es la misión y cómo funciona, en qué está funcionando la iglesia. Pocos años después de unirnos a Summit, los líderes empezaron a hablar de la visión de plantar 1,000 iglesias en los próximos 30 años. Y yo les digo algo, ya estamos a más de mitad de ese tiempo, 15 años, y nosotros vamos más adelantado que la mitad de esos 1,000 iglesias plantadas. Eso es una cosa increíble, porque pocas iglesias plantan otras iglesias, mucho menos más de 500 iglesias en 15 años. Pero después de un rato, el liderazgo de la iglesia empezó a hablar sin perder esa visión de plantar iglesias. Empezaron a hablar de que nosotros debemos hacer discípulos y no solamente seguidores. Y después de varios otros años agregaron lo que hoy en día es como el lema de la iglesia: hacemos discípulos que hacen discípulos, no solamente seguidores. Y me dio mucho gusto hace pocas semanas, días, durante el recién entrenamiento para más de 400 líderes de grupos pequeños, que Dave Turner, el pastor de discipulado de la iglesia, usaba muchas veces la idea de que los discípulos se hacen en relaciones personales, en los grupos pequeños y de uno a uno. Y yo creo que eso alinea muy bien con lo que dice el Nuevo Testamento. Y por eso yo quiero compartir con ustedes algo de lo que la iglesia, el Nuevo Testamento dice sobre cómo funciona la iglesia. No sé si ustedes habían pensado, pero el primer grupo pequeño lo formó Jesús. Reclutó a 12 hombres y convivió con ellos durante 3 años, invirtió su vida en ellos. Y para mí eso es un buen modelo para cualquier líder de grupo pequeño: convivir, invertir la vida en las personas en el grupo pequeño. La primera iglesia surgió de un día para otro prácticamente, cuando Pedro predicó ese sermón audaz el día de Pentecostés y 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. Fíjense que la primera mega iglesia surgió en Hechos, y dentro de pocas semanas ese número se aumentó a más de 10,000 personas. ¡Wow! Mira cómo Lucas, el autor del libro de Hechos, describió
esa primera iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, fíjense, ellos se preocupaban los unos por los otros y no les importaba usar sus propios recursos para ayudar a los que estaban en necesidad. Ahora, déjenme darles una precaución aquí. Eso de vender sus propiedades y regalárselo todos a otros nunca se repitió en ninguna otra iglesia. Era la respuesta necesaria a una situación donde la iglesia creció de 120 a más de 10,000 personas y muchos de ellos venían de afuera de Jerusalén y hasta de otros países. Era necesario encontrar la forma de alimentar y cubrir las necesidades de esos nuevos creyentes. Y lo hacían con gusto. Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense, era necesario que comiera toda esa gente y lo hacían en casas. Y dice que era con alegría. Ellos en ese tiempo de almorzar juntos, de cenar juntos, estaban compartiendo la alegría que ellos tenían por la nueva vida que habían encontrado en Cristo. Estoy seguro que también comentaban lo que estaban aprendiendo de los sermones de los apóstoles. Pero el resto del Nuevo Testamento está lleno de una serie de verbos reflejos o reflexivos que describe la acción propia de la iglesia. Ahora, Radel hace unas semanas nos predicó de un pasaje en Hechos, en Hebreos capítulo 10, y él usó ese pasaje para resaltar la importancia de congregarnos en aquel entonces era aquel edificio, en ese edificio hoy en día. Pero ese pasaje también nos revela la acción de los miembros cuando se congregaban. Ahora, van a ver ahorita, pero este pasaje tiene un problema para nosotros. Hay dos opciones. O las reuniones de las iglesias en aquel entonces eran muy diferentes a las nuestras los domingos, o Hebreos está hablando también de otras reuniones, y ahorita les explico por qué digo eso. Vamos a ver Hebreos 10, 24, 25, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Ahora, esos dos versículos tienen tres verbos que describen lo que nosotros los creyentes debemos estar haciendo. Preocupémonos los unos por los otros, estimularnos y animémonos unos a otros. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes pueden poner en práctica esos verbos en el servicio como de hoy? No, ¿verdad? Porque yo estoy hablando todo el tiempo. ¿Qué van a estar haciendo ustedes? No pueden estar haciendo nada, escuchando, pero nada de preocupémonos, estimularnos, animémonos unos a otros. El autor de Hebreos nos presenta un concepto bíblico céntrico en cuanto a cómo debe funcionar una iglesia. Son acciones que nos tocan a nosotros los miembros, pero que no caben en esta circunstancia aquí. Y hasta ahora, la mayoría de los miembros de la iglesia han pensado que lo que se esperaba de ellos era asistir a esa reunión, como si eso fuera todo. Pero hay
toda una serie de verbos en el Nuevo Testamento que son verbos reflejos o reflexivos, verbos que muchas veces se siguen por estas palabras, unos a otros o unos por otros. Y esos verbos describen la vida propia de la iglesia. Y sin esos verbos, sin esas acciones, la iglesia realmente sería una iglesia débil y la vida cristiana sería una vida cristiana muy raquítica. 1 Corintios capítulo 12, especialmente versículos 12, 14, 18 al 20, 27 al 28, describe la naturaleza de la iglesia. No vamos a leerlo porque nos llevaría mucho tiempo, pero quiero darles un resumen. El resumen va así. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Si usted es un cristiano, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. Ahora, déjeme aclarar eso otra vez. Lo que hacemos los domingos al juntos adorar a Dios y juntos escuchar la palabra predicada del pastor es fundamental. Nadie debe decir que es un creyente, un cristiano, si no se congrega, a menos que haya circunstancias que hacen eso difícil o imposible. Porque la vida cristiana en la mente de Dios nunca era para vivirse solo. Es en grupo. Y no solamente en grupote como somos los domingos, sino en grupo pequeño. Somos parte del cuerpo de Cristo y ese cuerpo, la iglesia, se expresa en una vida corporal cuyo funcionamiento se expresa en toda esa serie de verbos reflejos o reflexivos como vimos. Ahora, Hechos 10 no es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se habla de eso. Y yo quiero que vean unos cuantos, no todos porque son muchos, los verbos que describen lo que ustedes deben estar haciendo para edificar el cuerpo de Cristo. 1 de Juan 4:11. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo Dios les amó a ustedes? Incondicionalmente, sacrificialmente. ¿Cómo debemos relacionarnos con otros hermanos en la iglesia? De la misma forma. Romanos 15:7. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Cómo Cristo nos aceptó? Incondicionalmente, con mucha paciencia, mucho perdón. Algunos de nosotros éramos, incluyéndome a mí, muy difíciles, tercos y rebeldes. Pero a pesar de eso, acéptense unos a otros. Romanos 15:14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo está escribiendo a un grupo de cristianos en Roma que tienen poco tiempo de haber conocido a Cristo, pero sin embargo, él dice de esto de ellos: ustedes están rebosando de bondad, están capacitados para instruirse unos a otros.
1 Corintios 12, 25. Esto hace que haya armonía en los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y hermanos, una de las cosas que me da gozo de estar viviendo lo que vivimos aquí en Summit, en español, y Summit Church, es el hecho de que vez tras vez vemos en los grupos pequeños que los miembros se preocupan los unos por los otros, suplen las necesidades que tienen en su vida. Primero de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Hebreos 3:13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y ustedes dicen, espérate un momento, yo no voy a exhortar a nadie, ni yo quiero que nadie me exhorte a mí. Pero no estamos hablando de hacer eso en una congregación así, ni estamos hablando de relaciones muy cercanas en un pequeño grupo donde se conocen, donde se aman, donde se sirven, donde están compartiendo la vida. Colosenses 3:16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Otra vez eso de instruirse y aconsejarse no puede hacerse aquí. Aquí sí cantamos, pero no hay espacio para eso. Santiago 5:16, otro muy difícil. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderoso y eficaz. Que yo confiese mis pecados a un grupo de personas, no, hombre. Pero ¿saben qué? Es muy posible que esas personas que están en su grupo de estudio también han experimentado las mismas dificultades, han enfrentado las mismas tentaciones. Y ellos quizás ya han encontrado respuestas a problemas que tienes. Y si estamos en ese grupo de confianza, eso sí es posible. Otro pasaje muy importante en ese sentido, aunque no tiene un verbo reflejo en sí, es 2 Corintios 1, del 3 al 4. Dice, Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Mira, lo que Dios le está enseñando en cuanto a cómo superar la tentación, en cuanto a cómo vivir sin preocupación, en cuanto a cómo educar sus hijos en los caminos de Dios, todo esto y etcétera, 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 todo esto ustedes deben estar compartiéndolo con otras personas en un grupo pequeño. Mira lo que dice John Piper. Es imposible leer el Nuevo Testamento para ver cómo la vida de la iglesia debe ser y llegar a la conclusión de que los servicios de adoración, predicación y las clases que se dan en la iglesia sea la suma total de lo que la iglesia debe ser. El efecto inevitable de pensar que la iglesia es igual a los servicios de adoración más las clases que se dan es producir un pueblo de Dios pasivo y demasiado dependiente de los expertos ordenados. El lugar donde funcionamos como cuerpo de Cristo
plenamente es en los grupos pequeños. Y los grupos pequeños son un recurso enorme para edificar a los hermanos en la iglesia. Es un recurso que sana, que produce gozo y poder y moviliza el cuerpo de Cristo hacia la misión de Cristo. Pero la mayoría de los cristianos pierden ese recurso porque no se han conectado con un grupo pequeño. Y por eso su experiencia de ser iglesia es deficiente. Ahora, una de las cosas que sin duda debemos hacer en los grupos pequeños es ayudar a todos los miembros a llegar a tener una relación viva y real con Cristo a través de la lectura de la Biblia y la oración. Porque sin esto, solo así se logrará lo que yo mencioné al principio del sermón, un mejor y más profundo conocimiento de la persona y la obra de Jesucristo. Sin esto, nadie tendría la capacidad de poner en práctica esos verbos reflejos que hemos estudiado. Yo sé que es posible tener esos grupos pequeños sin vivir, sin experimentar esa vida de unos a otros. Porque yo mismo he vivido eso, he dirigido grupos así. Pero si no lo cultivamos en nuestra iglesia, nuestros grupos pequeños solamente serán otro espacio impersonal en que aprendemos más acerca de la Biblia. Hace 2 domingos tuvimos Conéctese, un tiempo en que se supone que los miembros encuentran un grupo pequeño al cual pueden pertenecer. Si usted está aquí hoy y todavía no está conectado con un grupo pequeño, les digo que están perdiendo la mitad de lo que es ser cristiano. Y les animo a que hablen con Juan Mora o que busquen en nuestra página web, ahí está la dirección, para encontrar un grupo pequeño y así gozar al máximo la vida cristiana. Oremos. Padre, muchas gracias por la riqueza que tú has puesto dentro de la iglesia. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta congregación. Gracias por nuestros pastores. Gracias por los líderes de grupos pequeños. Pero te rogamos que tu Espíritu trabaje en el resto de la congregación que todavía no ha experimentado la increíble experiencia de convivir con otros hermanos en Cristo y disfrutar de los verbos reflexivos, amarse, exhortarse, animarse, servirse. Te pedimos, Padre, que tú hagas de esta iglesia una iglesia que realmente crece porque está experimentando la realidad de que estamos edificándonos unos a otros por el poder de tu Espíritu en nuestro medio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.